Quan arribin els marcians, que lo dedicaron supongo que a las bibliotecas que cantaban, cocinaban y bailaban. Nada, explicar el proyecto. El proyecto nace en un contexto muy peculiar, que no sé si ha cambiado mucho, que es la falta de laboralidad para los profesionales de la danza. Por lo tanto, intentar llamar puertas para que la danza pueda ser más visible, que no deja de ser nuestro trabajo principal. Y con una idea muy poética en la cabeza, que era crear una biblioteca de libros bailados. Entonces esta es nuestra voluntad. Yo no te puedo recomendar ninguna publicación que pongas, pero alguna pieza bonita sí que siempre es interesante. Entonces la idea era intentar encontrar el interlocutor válido para que comprara el proyecto, porque la asociación tiene unos recursos limitados y por lo tanto cualquier cosa que nace, si viene con algo de economía al lado, siempre va mucho mejor que no con recursos propios. Y también es verdad que hace 12 años la cara del director general de bibliotecas fue de estupefacción, pero dijo que lo quería probar y se probó. Y se probó, ha durado 12 años y este año ha sido reconocido como un proyecto que la crítica ha considerado que se merece una mención de honor en estos premios que da anualmente. Y por lo tanto, digamos que ahora ya sí que todo el mundo habla con la boca grande del proyecto, que les encanta, que empezó por 4 bibliotecas de toda Cataluña y que ahora son 17, y que empezó con 4 primeros libros y ahora ya son 30 los que tenemos a disposición. La idea era súper sencilla, que era unir dos disciplinas artísticas que parecen muy dispares pero que no lo son, que es literatura y danza. Siempre para los cuerpos es motivo de inspiración la literatura, por lo tanto no iba tan lejos la propuesta de las posibilidades. La voluntad también de entrar en las bibliotecas, que antes lo hablaba para el podcast, diríamos que era acercarnos a un espacio donde la danza nunca es visible. En este caso son muchos, pero situarla en un espacio no convencional como son las bibliotecas nos parecía una propuesta súper interesante. Nos parece a nosotros y les parece a los artistas, que es verdad que los artistas, tanto de circo que vienen después como los de la danza, estamos acostumbrados a ir a la calle, no siempre a estar en espacios escénicos teatrales ni de caja escénica negra, sino que estamos muy acostumbrados a trepitjar terra, a pisar suelo, y por lo tanto las bibliotecas nos parecía un espacio adecuado, sobre todo también para conectar con muchos públicos diferentes, que es lo que hay un concepto que ronda por la cabeza sobre la especialización a la hora de entender lo que se baila, y cuando los mismos artistas lo que no quieren es que igual se entienda todo, que esto va muy bien no entenderlo todo, sino que te tienen que entrar por la piel y por los poros, y la danza, creo que hablar de sentimientos y por dónde lo pasan, creo que es muy fácil que conecten. Nosotros también creíamos a la hora de crear el proyecto que las mayores casas de cultura que existen en este país son las bibliotecas, pero que sí que es verdad que tenían como un abanico de servicios muy propios, muy característicos, muy concentrados, que era el préstamo, la consulta i l'estudi, segurament, de la gent que hi anava. Per tant, però sí que és veritat que hi ha un ventall de públics que va des de la tercera edad, que van por las mañanas a leer los periódicos, a los adolescentes que pasan por época de estudio y están allí, a los más pequeñitos que van a las bibliotecas o áreas infantiles a consumir y, per tant, bueno, a leer o a estar ahí en las bibliotecas. También es verdad que las bibliotecas, a nivel de... solo habían abierto el espacio a nivel escénico a propuestas como la hora del cuento, bueno, que muy pocas disciplinas habían entrado escénicas dentro de estas casas de cultura, y yo creo que todo el mundo vio como muchas posibilidades en entrar otra nueva disciplina. Entonces yo creo que se unían todos los elementos para que la cosa funcionara, que tenemos públicos muy diferentes, que curiosamente, que a mí no me hace curiosidad, están ávidos de otras manifestaciones artísticas dentro de ese espacio. Por ejemplo, ellos sí que solo van a hacer un préstamo de un libro, o solo van a leer los periódicos, pero que les parece fantástico que les hagan una propuesta cultural, y por lo tanto están con los poros súper abiertos esta gente a consumir, y por lo tanto nos parece un espacio maravilloso. Y lo que sí que hemos hecho en estos 12 años, es verdad que siempre la vinculación con la obra literaria está muy marcada por alguna efeméride concreta. Siempre hay un año Mercè Rodoreda, siempre hay un año Guimerá, siempre hay un año de un autor o de una obra,
no solo catalana, se ha abierto a literatura universal, y esto sí que es un diálogo con las bibliotecas. Se intentó atar un poco con los clubs de lectura, y por lo tanto mirar un poco qué pasaban en los clubs de lectura que todas las bibliotecas tienen para después hacer el traspaso a través del cuerpo y los coreógrafos, pero al final se decidió que una cosa iba por un lado y otra cosa va por el otro, y tiene igual de aceptación, en este caso, que los clubs de lectura. O sea que la asistencia en estas manifestaciones es súper potente, por tanto, cada vez hay más bibliotecas que quieren. Es bonito que muchos de estos libros, en un año sacamos una convocatoria, esa convocatoria se presentan alrededor, se presentan alrededor de unos 30 creadores que quieren trabajar esa obra, hay un comité de selección que al final acaba seleccionando una pieza. Esta se desarrolla, es una pieza corta, de 15 minutitos, y lo que empezó al principio con una pieza de 15 minutos y luego un diálogo con el creador y con las bailarinas o con los intérpretes, para ver dónde estaban los anclajes de su coreografía con la obra literaria. Después de unos años vimos que valía mucho la pena acompañarlo un poco mejor, en general, y convertirlo todo en un proyecto un poco más grande, que era este diálogo al final está, pero al principio hay una gente que se llaman Explicadanza, que son unos grandes gestores de explicar, porque la danza Fapó, que tiene un proyecto muy bonito que es la danza Fapó, para es como vamos a intentar que no haga miedo esto de la danza, y lo que hacen es contextualizan danza y literatura en todas las bibliotecas, es una pastillita cortita de unos 15 minutitos, dan paso a la coreografía y después son los que dinamizan el diálogo entre el público, las bibliotecarias y los bibliotecarios y, diríamos que, los artistas. Entonces el proyecto ha crecido un poquito así en tamaño. El proyecto también lo que tiene de bonito es que tiene larga vida. No, en un año sí que es verdad que él afecta a 17 bibliotecas de toda Cataluña, pero hay otras bibliotecas que por su lado, cuando les da la gana, tienen espacio para contratar lo que quieran. Pues hay muchos de estos libros que empezaron hace 12 años que aún continúan bailando. Una en bibliotecas, fuera del proyecto y del programa, no pasa nada, o sea, tienen presupuesto aparte, está bien que tengan larga vida. Y otras son pastillitas escénicas que tienen larga vida, y por lo tanto hay festivales, hay otras posibilidades en el marco de esta creación que les dan vida para que puedan continuar con esta pieza pequeñita, que seguramente a veces tiene mucha más cabida y larga vida que no las piezas grandes de formato que solo se acaban haciendo un único bolo, un estreno, y ahí se acaba el mercado de la danza. No sé, ¿qué más queréis saber? Este año ha tocado Agatha Christie, hablamos porque hace 50 años que se murió, y por lo tanto no se abre solo, a veces se abre al universo literario, no se abre solo a una obra concreta, y ya está, se ha escogido, no se ha hecho público aún, pero ya se sabe quién va a ser, y este año va a pasar por danzas urbanas, y me parece que es una absoluta maravilla que cada vez haya más proyectos que se interesen para presentarse. Cada vez están mucho más elaborados los proyectos que se presentan, cada vez cuesta más escoger un único proyecto, pero la economía es la que es y solo podemos dar vida a una cápsula creativa para, sobre todo, mantener las relaciones laborales correctas y no intentar no alimentar la precariedad que existe en el sector. Por lo tanto, está bien pagado, o está correctamente pagado, no bien pagado, está como se tendría que pagar y cobrar, y por lo tanto es verdad que la capacidad del presupuesto pues, es la que es. Pero yo feliz de que haya otras disciplinas que se hayan acercado a las bibliotecas, porque creo que es un espacio escénico bonito, virgen absolutamente aún de artes escénicas, y que las mismas bibliotecarias, de verdad, que nosotros hacemos como después una recogida de información sobre, al principio era un poco complicado, sobre que nos van a tener muchos problemas, la adecuación técnica es muy complicada, aunque en la convocatoria pone que tiene que ser absolutamente a pelo todo, o sea que no, requerimientos técnicos 0 o 1, el suelo es el que es, el espacio escénico no corresponde igual a veces a un espacio pues, convencional, sino que igual está entre pasillos, ¿no? Pero que todo el mundo está muy a favor de jugar a que el proyecto salga bien, y esto es absolutamente una maravilla. También es verdad que después de esto hay otras iniciativas literarias que se han vinculado a la danza. Hace poco en Molot hay un festival que se llama Sismógraf,
y fue una de las primeras bibliotecas que acogió el proyecto este, y el Sismógrafo juega mucho a favor siempre del movimiento del cuerpo y la danza. Y este año se ha inaugurado una lleixa, es, bueno, esto, una zonita de la biblioteca dedicada única y exclusivamente a la danza. Y es bonito porque al final en la iniciativa esta se juntaron como intergeneracionalmente mucha gente de la danza, desde gente de los principios de los 80 hasta jóvenes, y la iniciativa fue súper bonita y se convirtió en un espacio como de reconocimiento a que por fin las bibliotecas puedan tener como esa ventanita abierta a las artes escénicas, en este caso a la danza. Os paso el último vídeo, si os parece. ¿No hay señal? Ahora ya hay señal. Si quiere, si no, no.